Ahí debería, ya. Gracias, gracias por avisarme. Ya, en todo caso, todo lo que dije ya lo habíamos visto ayer, casi todo, menos una diapositiva. Ya, entonces, hay, hay bastante evidencia en humanos que hay alteraciones en el funcionamiento, en la expresión de receptores AMPA y de receptores NMDA. De nuevo, problemas sinápticos. Yo les hablé que hay terapia farmacológica y vimos la clase de ayer cuáles eran los fármacos, vimos también cuáles eran los problemas de estos fármacos. Hay otra solución que se llama terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual, como quieran llamarle. Esto es un tipo de terapia psicológica que partió en los 70 sobre la base de que nuestro cerebro funciona como el cerebro de los animalitos, cosa que es extremadamente razonable. Y esto está basado en una idea que se llama conductismo. El conductismo se basa en que hay asociaciones. Nuestro cerebro hace asociaciones y nuestro cerebro aprende que es capaz de hacer asociaciones y cambiar esas asociaciones, lo cual es bastante obvio para todos nosotros desde el lado biológico. Para la psicología no era nada de obvio. Entonces, se basaron en ese tipo de experimentos que se habían hecho con ratones durante décadas, en que se les enseñaba a hacer ciertas cosas y aprendían a hacer ciertos trucos, para hacer un truco psicológico. El truco psicológico es cambiar la forma de pensar. Y lo interesante es que hay evidencia funcional de que hay cambios en el cerebro. Por eso le estoy mostrando algo tan alejado de nosotros como una terapia psicológica. Entonces, ¿cómo funciona? Esto tiene tres partes. Primero hay que identificar los pensamientos que acompañan la experiencia emocional. Si estoy deprimido, voy a estar pensando que nadie me quiere, yo soy el peor, el más feo, el más gordo, el más, todo lo que ustedes imaginen. Estos pensamientos que yo les hablaba. Hay que identificarlos. Hay que identificar cuáles son los pensamientos, en qué momento vienen y qué evocan. ¿Cuál es la experiencia emocional? Tengo ira, tengo miedo, tengo frustración. ¿Qué es lo que me pasa? Y luego viene la parte interesante. Hay que distanciar conscientemente dichos pensamientos de las creencias. Eh, eh, lo que quiero decir aquí es que realmente soy el más feo, realmente soy el más gordo, realmente esas cosas raras que yo pienso que no quieren juntarse conmigo porque uso tan polera, ¿eso es verdad? La mayor parte de las veces no es verdad. Entonces hay que distanciarlos y luego hay que cuestionarlos. Hay que ir y hacer el experimento. ¿Realmente no me quiere hablar esta persona? ¿Realmente yo soy el peor? ¿Realmente no hago las tareas o eso? Eh, Esto en forma simple, ¿eh? Se lo estoy resumiendo de manera muy, muy, muy simplística. Ya, veamos los experimentos. Estos son 8 semanas o 16 semanas en 3 grupos, grupo placebo, que no se hace nada. Esto es, si no me equivoco, es antidepresivo y el azulito es la terapia conductiva, sí, cognitiva. Entonces, el 25% de los pacientes con placebo respondió, o sea, hay una mejoría de la depresión, 50% con el tratamiento farmacológico y muy parecido con el tratamiento con la terapia. 16 semanas de este tratamiento, los grupos con el tratamiento de la terapia y con el tratamiento versus el tratamiento farmacológico son básicamente iguales. Ya, es igual, me dirán ustedes. Hay una gran diferencia. La probabilidad de relapso, de caer, es bastante menor en este grupo de pacientes, en los que tuvieron la terapia cognitiva, perdón. ¿Cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es que al hacer estos tres tipos de tareas que yo les mostré aquí arriba, hay formación de nuevos circuitos sinápticos, hay alteración en el funcionamiento de nuestro cerebro y durante este tiempo, al nosotros hacer estas tareas, que son tareas cognitivas, vamos generando nuevas vías sinápticas. Eso es la teoría, ¿ya? Parece que es verdad esto, hay bastante evidencia al menos de que esto funciona. Y hay una pregunta, ¿y si se tiene terapia y la ayuda farmacológica, se potencian? Sí, sí, así es, así es.
Este gráfico puede ser difícil, así que yo lo voy a tratar de guiar en lo que importa. Estos son los pacientes que permanecen, que están bien después de, después de un tratamiento agudo de fármacos, si no me equivoco. Así es, a ver. Eh, entonces, si este número baja, significa que los pacientes no están bien. ¿Ya? Pacientes que se mantienen bien después del tratamiento. Entonces, si baja, como en el caso del placebo, estamos mal. ¿Cuáles son los que se mantienen más arriba? Eso es lo que importa, los que se mantienen bien. El azulito, claramente, ¿no? ¿Qué es el azulito? El azulito es el que tuvo terapia cognitiva antes del tratamiento farmacológico. Entonces aquí hubo, si no me equivoco, aquí hubo las dos cosas. Entonces, esto es lo más interesante de esto. Si bien en el corto tiempo ambos tipos de terapia funcionan, a largo plazo, hay menor probabilidad de que las personas recaigan en episodios depresivos cuando toman este tipo de terapia. Y eso es sumamente interesante desde el punto de vista del cerebro, porque significa o sugiere fuertemente que el cerebro está cambiando. Algo le hicimos a nuestro cerebro. No vamos a entrar en el detalle de esta diapositiva, pero esto es para mostrarles que el cerebro funciona diferente. El cerebro funciona, ahora esto es funcionamiento del cerebro. El otro eran encuestas, o más bien cuántas personas volvían al médico. Esto es el funcionamiento del cerebro. Entonces, control significa que tomaron placebo, si no me equivoco. Estos son dos tipos de experimentos, le muestran algo. ¿Cómo era la cosa? Creo que si le muestran una foto y le preguntan si es feo, y aquí es una tarea cognitiva, le dan esos números y tiene que ordenarlos. Y lo que ven es la señal en ciertas partes. Si no me equivoco, esto es en órbita frontal y en la corteza cingulada, que son partes relacionadas, que hemos visto, que están relacionadas con depresión. Ahí están grandes alteraciones. Entonces, control está abajo. A ver cómo es esto. Ese es el control. Arriba, esta es la persona antes de la terapia y la tercera persona con la terapia, fíjense. El que dice post, se parece un poco al control. Trata de ir hacia el control. ¿Ya? El depresivo es este, control es abajo, es una persona control, y la persona con tratamiento es este. Se parece algo al control. Lo mismo en esta tarea, que es una tarea más cognitiva. Ese es el control. Este rojito, a ver, perdón, este azulito es antes de la terapia y este es post la terapia. Entonces, esas líneas, estos funcionamientos del circuito, suponiendo que es eso, eh, nos dicen que hay una alteración en el funcionamiento del circuito. Y eso es sumamente importante. Significa que esta terapia, la terapia del bla bla, como dice uno de mis amigos, colegas, la terapia del bla bla tiene efectos cambiando el funcionamiento de nuestro cerebro. Y eso es wow. Entonces, voy a volver a mi otra diapositiva. Entonces, si ustedes lo piensan, esto es game changer, como dicen los gringos. Esto cambia el juego, porque eso significa que nuestros cerebros son diferentes, pueden ir cambiando en el tiempo. Estos pensamientos automáticos, estos pensamientos mala onda, por decirlo así, se instalaron en un momento y pueden desinstalarse, al menos parcialmente, sí. Entonces, esto lleva a otras preguntas. ¿Y qué pasa con otro tipo de pensamientos no tan normales? ¿Qué pasa con los pensamientos fanáticos? Por ejemplo, estamos en una era en la que hemos visto el surgimiento de grupos fanáticos, no solamente en Chile, en todo el mundo. Y fanáticos religiosos, fanáticos políticos, fanáticos antivacunas. Entonces, ¿el funcionamiento de los cerebros fanáticos es diferente? Bueno, esa es una súper buena pregunta. ¿Ya? Spoiler, parece que sí. ¿Mm? Entonces, nuestro cerebro cambia. Hay bastante evidencia que
estos son experimentos más o menos antiguos, el funcionamiento de cerebros de conservadores versus liberales es diferente. Los conservadores tienen más respuestas relacionadas con el miedo, tienen más sensaciones de miedo y resistencia al cambio. Y hay alteraciones neurofisiológicas cuando uno mide resonancia magnética funcional, por ejemplo, o electroencefalograma. Hay diferencia en los cerebros. Entonces, todo esto es para decirles que nuestros cerebros son fundamentales en nuestra vida como humanos, cosa que en las ciencias sociales no es tan claro, todavía hay una disociación entre cerebro y mente. Parece rarísimo, ¿cierto? Parece casi imposible de comprender cómo puede haber una disociación. Bueno, hay una disociación en ciertas áreas del conocimiento. Lo último que les voy a decir sobre... Lo último que les voy a decir de esto ya se los conté. Esto es básicamente test conductuales que se pueden, más test conductuales que se pueden hacer. No voy a entrar en el detalle, si alguien quiere preguntar, vamos a eso, si no. Y lo último que tenía que decirle es que no solamente hay cambios en la señalización en intracelular, sino también hay cambios en epigenéticos, en el nivel de metilación de la cromatina. Y como ustedes saben, no sé si Luis Milla ya le hizo clase en este curso, pero ustedes conocen la palabra epigenética probablemente y saben que hay cambios en la metilación del DNA, modificaciones en el DNA que alteran la expresión de genes. Eso también ocurre aquí en modelos animales. Ya, voy a tomar mi último sorbo. Lo último que les voy a hablar en este curso es de esquizofrenia. No se ve nada en esa diapositiva, nunca he entendido por qué, porque yo la veo. Esquizofrenia es un trastorno mental, probablemente después de epilepsia, el segundo trastorno neuropsiquiátrico más prevalente en nosotros los humanos. Nosotros hemos estudiado esquizofrenia aquí en el laboratorio. Por eso me doy la lata de hablarles de esto. Todos piensan que es sinónimo de locura, sí, pero locura tampoco no es algo demasiado específico. Ya esquizofrenia es un tipo de alteraciones en las cuales hay un pensamiento alterado, hay una recepción de la información sensorial, nosotros percibimos el mundo y nosotros procesamos el mundo de tal manera que nuestro procesamiento del mundo hace sentido con lo que estamos viendo. Entonces, si yo veo esto, miren lo que les estoy mostrando. Si yo veo esto, yo sé más o menos cómo se hace, de qué material es. Tiene dos tipos de materiales, hay un plástico y un fierro. Y todos ustedes van a estar de acuerdo probablemente. Y si yo le paso esto a cada uno de ustedes, aquí voy a ver los nombres, Alonso, Camila, Carla, van a saber para qué funcionan, para qué sirve. Y van a ir a una puerta y van a tratar de ver si funciona o no, ¿cierto? En la esquizofrenia, el procesamiento de la información sensorial es muy diferente que en nosotros y no hace sentido. Hay un pensamiento que está, por ponerlo de manera simple, está en rivalidad con la realidad, ¿ya? Hay una pugna de la realidad sensorial versus lo que pasa aquí en el cerebro. En quienes no tenemos esto, están más o menos en línea la sensorialidad con las ideas que tenemos. ¿Mm? Ya, eso en dos palabras. ¿Esto es heredable? Es una de las grandes preguntas en cualquier enfermedad que ustedes han visto en este curso cuando en la carrera de bioquímica les cuentan sobre esto. Sí, es heredable, es heredable. Esta es la probabilidad de tener esquizofrenia en la población general, suponiendo que nadie en nuestra familia tiene. Si los primos tienen, los tíos es mayor, los sobrinos, los abuelos, medios hermanos, aumenta. Fíjense, si el padre tiene es mayor, si los hermanos tienen, eh, si los hijos tienen, chucha, ahí aumenta. Si los gemelos, perdón, los mellizos tienen 17%.
Si el gemelo idéntico tiene 50%, hay un componente de heredabilidad. Pero aquí hay otro problema, que yo ya se los he spoileado varias veces. No siempre el diagnóstico es certero. Entonces puede que, y aquí sí, y además, aquí hay otra cosa, que resulta que la heredabilidad no solamente se ve con esquizofrenia, se ve con trastornos del ánimo. El paciente esquizofrénico puede tener parientes que no tienen esquizofrenia, pero sí tienen trastornos del ánimo, depresión bipolar, manía psicótica, etc. ¿Ya? Entonces, y vamos a tener que explicar esto, y vamos a dar una explicación, ahí ustedes vean si creen o no, es lo mejor que hay, lo vamos a ver. ¿Cómo se trata? Porque esta es una de las primeras preguntas cuando aparece esto. Este es un experimento muy antiguo, de los primeros experimentos, se tomaron cerebros post-mortem de pacientes, controles y pacientes con esquizofrenia, y se vio la unión de cierta droga. Este es un antagonista, si no me equivoco, es un antagonista, es una proteína, es una molécula que se une al receptor D1 de dopamina, y resulta que hay mayor unión de esto al receptor de dopamina. La interpretación es, hay más receptor de dopamina. Entonces este es un problema dopaminérgico. Ya, y si ustedes le preguntan al psiquiatra, el psiquiatra les va a decir que es un problema dopaminérgico. Y al igual que en depresión, eso no es tan verdad porque hay alteraciones en otros sistemas de neurotransmisión. El psiquiatra les va a decir, pero todas las drogas que se usan, todos los antipsicóticos van al sistema dopaminérgico. Es verdad, y no todos funcionan. Igual que en depresión. Dopamina. Entonces, dopamina es lo que les va a decir el psiquiatra que es el problema, y es dopamina, aquí están los lugares donde se sintetizan dopamina, es dopamina que se libera sobre la corteza prefrontal, porque ahí aparentemente está el problema. Este experimento viene de la corteza prefrontal, y ahí es donde están los problemas que nosotros vemos. Eso se sabe hace mucho tiempo. En la corteza prefrontal, aquí adelante donde estoy yo moviendo la mano, ahí está la función ejecutiva, el planeamiento, partes de la cognición, partes de las asociaciones, las funciones ejecutivas superiores, lo que nos hace humanos. Nosotros planeamos, nosotros craneamos planes. ¿Cómo voy a hacer para llegar a ser presidente y robar el banco de Talca o su banco favorito y que nadie me pille? Estoy poniendo ejemplos al azar. Hay planeación. Quiero decir que nosotros planeamos, no nos ocurren las cosas al azar. Ya, no vamos a entrar en las vías de la dopamina aquí en lata, porque eso nos va a alejar. La hipótesis de la dopamina tiene básicamente dos lados fuertes. Los antipsicóticos, que son las drogas que se usan para frenar las crisis, bloquean los receptores de dopamina. ¿Ya? Entonces, esto seguro es dopaminérgico. Y la otra hipótesis es que anfetamina, que creo que en este curso, sí, en este curso lo vimos, que está en la vía de la dopamina, aplicaciones en dosis altas y crónicas de dopamina generan episodios de anfetamina, dosis altas y frecuentes de anfetamina, producen episodios que parecen crisis esquizofrénicas, crisis psicótica, y eventualmente la persona desarrolla psicosis o esquizofrenia. ¿Qué es esto de psicosis? El brote psicótico es el episodio. Así como en la epilepsia teníamos estos eventos que eran las seizures, las crisis, en la esquizofrenia tenemos que hay un funcionamiento diferente del cerebro, eso se sabe, hay alteraciones cognitivas permanentes en el cerebro, no en todos los pacientes, se ven así tan fácil, pero hay brotes, y en el brote es como cuando ustedes piensan, tiene un episodio, está como loco, ¿no? Tiene alucinaciones, delusiones, está haciendo cosas que no tienen sentido, hay pensamientos totalmente mágicos para alguien que está afuera. Eso es un brote. El brote también es una situación de cuidado, y cuando ustedes vean a una persona que tiene una sospecha o certeza que tiene un brote psicótico, hay que llevarlo a urgencias psiquiátricas. Yo una vez le pregunté a una conocida, ¿y qué pasa si yo estoy en la calle
y ve a una persona que está con un brote. Bueno, hay que llamar a los de verde. Las fuerzas del orden vienen y lo llevan a la urgencia psiquiátrica. ¿Ya? La esquizofrenia, al igual que la epilepsia, no tiene cura. Ojo con esto. En el caso de epilepsia, 30% de los pacientes no responden. El otro responde más o menos bien. Entonces depende del tipo, es si tiene cura o no. En general son condiciones crónicas, salvo algunos tipos de epilepsias que vimos, las epilepsias neonatales que pueden desaparecer. La esquizofrenia es crónica, ¿ya? Entonces la persona tiene que vivir con eso. Hay terapia psicológica, hay terapia farmacológica basada en bloqueadores de receptores de dopamina y en un grupo importante de personas esto funciona bastante bien, pero la terapia es de por vida. Entonces, estos dos tipos de evidencia apoyan la idea de la dopamina. Sin embargo, sabemos que hay alteraciones en otros sistemas de neurotransmisores. Ay, qué feo eso. Eh, cuando hablamos de esquizofrenia, lo que nos viene es la crisis psicótica, ¿no? La persona delirando, por decirlo de una manera. Eso se llama síntomas positivos. En los síntomas positivos hay una agitación, hay un aumento en la capacidad locomotora, hay pensamiento desordenado, pueden haber alteraciones en el procesamiento sensorial, eso es lo que llamamos alucinaciones. Nosotros tenemos la señal sensorial visual, por ejemplo, y en el procesamiento de esta señal hay alteraciones en el funcionamiento de los circuitos, y creo que hay una diapositiva sobre eso. Hay un circuito que filtra. Ya, ahí reconecto. Entonces, me dicen si es que están viendo mi pantalla. Yo creo que se ve. Ya, excelente, muchas gracias. Entonces, aparte de estos llamados signos positivos, también tenemos síntomas negativos. La persona se va para adentro, no habla, hay un retraimiento, disminución de la interacción social, pero también hay signos cognitivos, hay alteración en la función cognitiva, también en la función emocional. Entonces son estos tres tipos de síntomas los que nosotros vemos en esquizofrenia. Antes se pensaba que eran las crisis nada más. No, no son las crisis. Cuando la persona no está teniendo la crisis, puede tener también estos otros síntomas. Puede haber, de hecho, suele haber alteraciones cognitivas. Pero de nuevo, no estoy hablando de todos los pacientes, ¿ya? Estoy hablando de generalidades. Hay otras hipótesis, y no voy a entrar en esta lata porque es un experimento complicado. Hay evidencia de que hay otros sistemas de neurotransmisión, NMDA de nuevo, que es el sistema glutamatérgico, hay evidencia de que hay alteraciones ahí. No voy a entrar en esto, ¿ah? Hay alteraciones que también la sinapsis GABAérgica está alterada en varios lugares en el hipocampo, y nosotros hemos estudiado eso. Hay alteraciones ahí en modelos animales de esquizofrenia. También hay bastante evidencia que en los humanos hay alteraciones en la inhibición. Eh, entonces, una de las primeras preguntas que me hacen a mí cuando yo hablo de esto es, oye, ¿entonces tenía un ratón esquizofrénico en el laboratorio? Eh, la pregunta, más bien la respuesta es, el ratón no es esquizofrénico, porque la esquizofrenia es una patología o es una condición, más bien, no quiero decir patología, es una condición humana, está asociada a nosotros los humanos. El lenguaje es fundamental en esto, y el ver al otro, al reconocer al otro como un otro, también. Entonces, no es que el ratón tiene esquizofrenia. El ratón tiene algunas características que son similares a lo que vemos en los humanos con esquizofrenia. Eso sí. Eh,
¿Cómo se hace? ¿Cómo uno compra un ratón que tiene estas características? No. Hay varios métodos. Uno es administración de psicotrópicos, de esto que les decía, anfetaminas. Administración de anfetaminas, y porque eso se ve en los humanos. Administración excesiva y crónica de anfetaminas genera estos episodios psicóticos y en algunos casos genera esquizofrenia, que ya es la condición crónica. Entonces, esa es una de las formas de generarlo. Otra cosa que nosotros hemos explorado acá es algo que nos pareció súper interesante, que era de privación maternal. Se le quita a la mamá un día durante 24 horas, pero es un día específico, ¿ya? El día 9. Y, y resulta que los animales tienen alteraciones conductuales y tienen alteraciones en los circuitos. ¿Cómo se explica esto? Probablemente hay un problema en la nutrición, porque en el día 9 todavía ellos no se alimentan bien, ellos no regulan la temperatura bien. Los psicólogos, cuando uno le cuenta esto a un psicólogo y dice, ¡ay, Freud tenía razón! Es la relación con la madre el causante de la esquizofrenia. Más despacio, cerebrito. Antes de la madre está la fisiología. Entonces, regulación de la temperatura, alimento, también son cosas que están importantes para nosotros desde el punto de vista biológico. Ya, se me perdió el chat. Sí, la esquizofrenia es una condición que tiene que ver con la herencia. Como yo les mostré, había más probabilidad de tenerla dependiendo si tenemos un familiar que tiene. ¿Cuál es el gen? Esto está diciendo que hay un gen relacionado, y esa era la hipótesis. Cuando nosotros empezamos a pensar en esto hace 10 años atrás, este de aquí arriba era el gen, y se llamaba, cachen el nombre, Disrupted in Schizophrenia, DISC-1. Ese era el gen, estábamos totalmente seguros, ya habían animales knockout de este gen, y esto venía porque habían estudios en poblaciones en Europa del Norte que mostraban que los pacientes tenían, y sus familias tenían esquizofrenia y trastornos del ánimo, y era esa mutación. Ya, pero resulta que poquitos años después apareció muy barata la tecnología de secuenciamiento, de eh, Genomic, ¿cómo es? Genomic Wide Sequencing Analysis, una cosa así, en el cual es relativamente barato secuenciar genomas completos. Y los grupos empezaron, o sea, los investigadores empezaron a secuenciar 5.000 genomas, 10.000 genomas, 20.000 genomas por paper. Y toda esta lista de, estos eran los genes, miren, los genes candidatos hace 10 años, todo esto tienen que ver con el desarrollo. Todos estos se fueron a la cresta. Este DISC-1 no aparecía en la lista de 100, de los 100 genes que tenían alteraciones, después de analizar poblaciones muy grandes. Esto era un error de muestreo, era un error de muestreo. Se estaba muestreando una población demasiado pequeña en un lugar muy específico. No se estaba, ustedes ya tomaron estadísticas, supongo, la muestra no era al azar, no era representativa de la población general, era representativa de un pueblo, básicamente. Ya, ¿cuáles son los genes entonces? Ya, ok, toda esta lista de genes no servía para nada. ¿Cuál es el gen o los genes? Miren, este dibujito muestra todos esos genes que estaban aquí, y esto tiene que ver con el desarrollo de las neuronas. No, si habían armado un cuento, se lo creyeron el cuento este de estos genes, y no, nada que ver. ¿Cuáles son los genes? ¿Cuál es el ranking? No tiene mucho sentido el ranking porque hay muchos genes. Hay un montón de genes que tienen alteraciones. ¿Qué tipo de alteraciones tienen estos genes? ¿Hay mutaciones? Lo que más hay son SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Siempre pregunto si la gente sabe, si ustedes saben qué es, y siempre me dicen que sí. Así que supongo que este año también eso es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un SNP y una mutación? El grado de penetrancia en la población. En el caso de la mutación, hay muchas más personas que tienen, como no sé cuánto por ciento, 5% de cierta población tiene eso, y ahí se considera mutación,
o otro número, ¿ah? El SNP es algo que tiene menos prevalencia en la población. Ya, hay SNPs. ¿En qué genes? En un montón de genes. Proteínas de adhesión, proteínas que tienen que ver con transducción de señales, desarrollo, eso era lo clásico, ¿no? Se pensaba que esto era un problema del desarrollo. Transcripción, metabolismo, matriz extracelular, binding al DNA, transportadores de membrana, receptores y otras cosas. Resumen, un montón de proteínas estaban, o genes estaban involucrados. ¿Cómo diablos podemos entender esto? ¿Cómo hacemos sentido de esto? Y aquí hay una hipótesis, y esa hipótesis se llama, se me fue el nombre, endofenotipo. Y esto es algo que viene de la ecología. Resulta que aquí está más o menos mostrado cuál es la idea. Resulta que tenemos toda esta lista de genes, entonces con SNPs. Si las personas tienen SNPs en el gen 1, 3, entonces van a tener una condición. En esto le puso autismo al que hizo esto. ¿Eh? Si tienen alteraciones o SNPs en el gen 1, en esa posición, en el gen 2, en esta, y tiene desorden bipolar. Si tiene SNPs en en el 2, en el 4 y en el 5, entonces tiene esquizofrenia. Esa es la hipótesis del momento, ¿ya? El endofenotipo. Entonces, es buena en el sentido que, por ejemplo, yo ya les dije que hay pacientes que tienen esquizofrenia y la familia tiene desorden bipolar o otros trastornos del ánimo. Entonces, fíjense, en los dos casos tiene alteraciones en el gen 2 en esa posición, en la posición verde. Entonces, esta hipótesis nos da la flexibilidad de poder adaptarnos a eso, ¿ya? Entonces, dependiendo del conjunto de SNPs que tenga el sujeto, es el tipo de condición que podría tener. Y esto es una hipótesis, ¿eh? Y es la hipótesis más aceptada, en todo caso. Entonces, no hay un gen, no hay un gen. Esto es endofenotipo. No voy a entrar en esa que lata. Estos son los antipsicóticos, y esto es una lata atroz, más antipsicóticos. ¿Qué tan selectivos son los antipsicóticos? Porque, y aquí esta es una súper buena pregunta, ¿no? Porque si ustedes le dicen hablan con el neurólogo o el psiquiatra, les van a decir, no, estos son súper buenos porque todos tienen que ver con la vía de la dopamina, y eso no es tan así. Fíjense, cada uno de estos es un antipsicótico. En este diagrama de torta está mostrado la selectividad, por decirlo así, con cada uno de esos receptores. Receptores de dopamina, 1, 2, receptores colinérgicos, receptores serotoninérgicos, receptores adrenérgicos y receptores de histamina. Todas estas son neurotransmisores, como saben ustedes. Entonces, se unen a todos. Más o menos, no son demasiado selectivos. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Los antipsicóticos no son demasiado selectivos. Tienen efectos sobre otros tipos de receptores. ¿Ya? Probablemente aloperidol, este de acá, que le hace a los receptores D1 y D2 de dopamina, es el que tiene más efecto, pero también le hace al muscarínico. ¿Ya? Y miren, este de aquí tiene, esto es serotonina, dopamina, D2 y muscarínico, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Esta me la voy a saltar porque no nos aporta mucho. Déjenme ver qué más viene. Falta todavía. Una de las drogas que más se ha usado para generar estos modelos de esquizofrenia es esa que está ahí, PCP, fenciclidina. Esto también se llama Angel's Dust. Hace algunos años hubo un caso muy bullado en que una persona en Estados Unidos lo encontraron en la calle comiendo el cerebro de otra persona. Eso es como loco, ¿cierto? Eso ocurrió porque la persona tuvo una sobredosis de esto. Entonces, esto es
es un agonista NMDA. Hay otros agonistas NMDA como ketamina que también se han usado para producir en animales estos fenómenos, estas alteraciones similares a las que se ven en humanos. Esto es lo que más se ha usado en los papers gringos y del primer mundo. Aquí en Chile no lo podemos comprar. Hay regulaciones, es imposible básicamente conseguir que lo vendan y luego la importación es imposible. Entonces, eso, este es lo mejor farmacológicamente hablando, pero hay leyes que cumplir para la exportación, la importación. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las alteraciones que uno espera ver en los animalitos? Porque finalmente uno quiere estudiar esto en el laboratorio, quiere hacer experimentos conductuales, entender los circuitos, ver la expresión de proteínas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, administración de las drogas, administración intraperitoneal, es como lo más fácil, 5 días a 7 días administrando ketamina, por ejemplo, o PCP en el caso de que se pudiera, y eso ya se consideran modelos de esquizofrenia. Tienen alteraciones que son consistentes con lo que hemos visto en humanos, ¿ya? ¿Cuáles son? Aumento en la capacidad locomotoria, disminución en la interacción social. Aquí adentro de esta jaulita hay un animalito. Lo que hacen los roedores habitualmente es venir y dar vueltas y lo quieren oler y mirar y languetear y todo eso. Cuando hay disminución de la interacción social, fíjense, se fue para otro lado, no le interesó mirar a este. En general no hay alteraciones en esto, pero sí puede haber alteraciones en tareas cognitivas como en memoria. Memoria es una tarea cognitiva. Voy a tener que explicar entonces. Esto es algo que se ha visto en humanos y que se ha visto claramente en modelos animales. Se aplica un pulso de sonido y luego se aplica un siguiente pulso de sonido. Esto es sonido fuerte, ¿ya? Lo que hacen las personas normales es que se asustan con el primer sonido, pero con el segundo sonido no se asustan. Esto es un pulso pareado, porque son dos sonidos que vienen juntos. Como no se asusta la persona con el segundo, se llama inhibición del pulso pareado. Y eso es lo que se espera, eso es lo que se ve más bien en humanos normales. Pacientes con esquizofrenia no tienen inhibición del pulso pareado. Eso significa que se asustan, tienen una sensación, una respuesta muscular o cambio de la postura con el primero y con el segundo estímulo. Eso se ve en los modelos animales. Eso ha sido una de las validaciones más importantes de los modelos animales. Se me perdió la diapositiva donde estaba. Eso se hace eso se hace acá. Este es un sistema en el que se le mete al animalito en un cilindro, se le da el pulso de sonido, el animalito se mueve, se asusta y se mueve, se mide el movimiento de todo este aparato, porque este es un aparato que siente el movimiento del animalito. Es como un sismógrafo, si ustedes quieren verlo así. Ha habido otra forma de estudiarlo, esto en los últimos 7 años más o menos. Se ha usado una tecnología que es desdiferenciar células humanas y, por ejemplo, células de la piel, fibroblastos humanos, desdiferenciarlos, transformarlos en stem cells, en células madre, y luego esas stem cells transformarlas en neuronas. Y eso es algo como de ciencia ficción, ¿cierto? Es que en la imaginación uno podría sacarse unos fibroblastos y transformarlo en un cerebro. Bueno, todavía eso no se puede, pero sí se transformarlas en neuronas. Y se han visto alteraciones obviamente, bueno, no es tan obvio, pero se han visto alteraciones en el funcionamiento de esas neuronas con respecto a neuronas que vienen de pacientes control. Y eso ha sido interesante porque se han visto alteraciones en el funcionamiento, en la electrofisiología, en parámetros del funcionamiento de esas neuronas. Y hay alteraciones al menos en canales de calcio. Eso ha sido bastante interesante. Entonces, esta es una de las tecnologías que se está usando.
Este es el nombre clave, iPSC, no me acuerdo qué significa esto, pero son estas células pluripotenciales indiferenciadas. Esa debía haberla mostrado en otro lado. Hay alteraciones en el sistema GABAérgico. ¿Hay cambios en la forma? Bueno, ya les mostré que hay cambios. No, aquí no les he mostrado que hay cambios en la forma. Hay cambios en la morfología del cerebro. Hay disminución de tamaño en regiones como el hipocampo. Esta es una de las. Esta es una foto súper vieja de un paper súper viejo, pero súper importante, porque es el primero en el que muestra que hay alteraciones anatómicas en el hipocampo. Cada una de esas cosas que parece pintura rupestre es la representación del soma y la dendrita apical más grande de neuronas de una capa del hipocampo, que se llama CA2. Si se fijan, están todas más o menos ordenadas, están todas más o menos vertical. Si se fijan en la de la derecha, punto 1, hay menos, punto 2, las longitudes son diferentes. ¿Ya? Hay menos y las longitudes son diferentes. Entonces, hay alteraciones, hay una distribución anómala en células. Ahí, de nuevo, como en otros casos, hay un cambio en la anatomía de los circuitos. Y estos circuitos, bueno, este es el hipocampo. El hipocampo está ahí, el hipocampo está involucrado en epilepsia. Hay comorbilidad entre epilepsia y esquizofrenia, también entre otros trastornos del ánimo. Eh, eh, entonces, eso es interesante porque quizás si hay comorbilidades, hay alteraciones similares. Quizás en estos pacientes hay cosas que esto nos lleva a entender que hay alteraciones celulares que ocurren en ambos tipos, por ejemplo, en esquizofrenia y epilepsia, o en epilepsia y ciertos trastornos del ánimo. ¿Cuáles serán esos? Bueno, esa es una gran pregunta. Una de las cosas que parece ocurrir es este asunto que yo les contaba del cambio en la polaridad del cloruro, que el cloruro pasa de excitatorio a inhibitorio durante el desarrollo. Eso es una de las cosas que parece ocurrir. El hipocampo ha sido bastante implicado en procesos que tienen que ver con la formación o con la aparición de estas alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales. ¿Cómo se entiende esto? Esta es una simplificación similar a lo que yo les mostré en otros casos. Es una simplificación del circuito. Esto es la corteza. La corteza proyecta sobre el giro dentado, es la entrada del hipocampo. Este proyecta sobre CA3, proyecta sobre CA1 y después se va a ese lugar que se llama subículo y de ahí a la corteza. Ya. El punto está acá. ¿Dónde está el señor lápiz? Esas células de ahí, que no tienen forma de triángulo, no importa eso, pero no tienen forma de triángulo, esas células de ahí tienen una altísima inhibición. Están bombardeadas constantemente por GABA. Además, su excitabilidad es muy baja. Disparan muy pocos potenciales de acción. La información que llega a esto no es información sensorial directamente. No viene de órganos sensoriales. La información llega ya procesada. A la corteza entorrina llegan proyecciones sensoriales, ¿ya? Y proyecciones de cortezas de asociación. Y hay información que viene desde allá, pero esto no es una corteza sensorial. Estas células son el filtro del circuito hipocampal, así se ha entendido. Tienen una muy baja excitabilidad, una muy baja o una muy alta inhibición sobre ellas, entonces la frecuencia de disparo hacia allá, hacia la izquierda, es muy baja, dejan pasar muy poca información. La hipótesis, basada en evidencia, es que en los casos de alucinaciones hay una disminución de la inhibición sobre esta. Hay una disminución de la inhibición. Y ahora esta célula manda más información para allá. Se pierde el funcionamiento de filtro. Y ahora este circuito empieza a procesar más información. Fíjense, aquí el que hizo el dibujo, puso más gordito esto.
hay más información que sale de esta para allá y por supuesto la salida de información del hipocampo es mucho mayor. Entonces, en esta pérdida de filtro se supone que ocurre este problema en el cual se asocian cosas, se asocia información sensorial con cosas que no son. Entonces yo veo esto que estoy mostrando aquí a la camarita, yo veo esto y ahora hay una equivocación, por ejemplo. Entonces, en lugar de asociar esto con la cosa metálica que está en la puerta, yo lo asocio, por ejemplo, con la venida del anticristo, que no tiene nada que ver, ¿ya? Pero hubo algún circuito que hizo la asociación, que se, comillas, equivocó al hacer esa asociación. Y la hipótesis es que este de aquí en el hipocampo está uno de esos circuitos que tiene que ver con esas asociaciones, se pierde la inhibición y ahora ocurren asociaciones que antes no ocurrían. Ya, se me acabó el té y eso es todo lo que tenía que contarles. Entonces, lo que hemos visto en esta clase es que terminamos de ver la depresión, que es uno de los trastornos del ánimo más prevalentes en humanos, y vimos esquizofrenia. Revisamos varias cosas anatómicas y funcionales, espero haberles convencido de que todas estas condiciones tienen un correlato en el cerebro. Esto está relacionado con el cerebro y además hay cambios en el funcionamiento del cerebro y en la anatomía del cerebro. Yo creo que eso es lo más importante que quiero decirles. Y en el caso de depresión, para algunos pacientes, como les mostré, no funcionan las terapias farmacológicas y para otros pacientes en los que se ha estudiado esta terapia cognitiva, hay cambios en el funcionamiento del cerebro y eso es una cosa brutalmente interesante. Ya, preguntas. Si fueran 3 sonidos en la inhibición del pulso variado, ¿se tomaría como acondicionamiento? ¿Qué define como acondicionamiento? No entiendo la pregunta. No entiendo. ¿Por qué acondicionamiento? O sea, mi pregunta iba más por el hecho de que, ¿por qué eran solo 2 sonidos y no pueden ser 3, 4 o seguir? Porque es lo más fácil. Lo más fácil. Es lo más fácil de evaluar. Cuando uno puede hacer un experimento, ¿para qué hacer un experimento complicado si uno puede hacer uno simple? Entonces ese es un experimento simple. No sabría yo cómo interpretar el tercer sonido. Yo no soy experto. Quizá el tercer sonido no aporte nada. Yo me imagino que eso es. Ya con un pulso pareado de 2, tú tienes el efecto. Entonces, eso. Pero no sé, yo no trabajo en esto en humanos, así que no. Esa es mi idea nomás. Es simple, es robusto, ya, con eso estamos. En general, cuando hablamos de acondicionamiento es otra cosa. ¿Eh? Cuando hablamos de acondicionamiento es que estamos generando algún tipo de asociación. Y aquí no queremos generar asociación, no, queremos ver la respuesta nada más, porque es el mismo estímulo. Asociación y acondicionamiento sería cuando tienes dos estímulos diferentes. Un estímulo auditivo y un estímulo visual, por ejemplo. Ahí sí podríamos hablar de acondicionamiento. Ahí tendría un poco más de sentido, creo, esa palabra. ¿Más preguntas? Ya, no hay más preguntas. Todos quedaron expertos en todo o en nada. No habrá manera de saberlo. Listo. Ya, nos vemos. Recuerden que tienen una semana a partir del día martes, si no me equivoco, para responder el caso clínico. Sospechas de copia serán calificadas con la nota mínima. Ya, ahí yo les puse algunas instrucciones, como que me lo mandan en PDF, como probablemente se van a distribuir el trabajo, tienen que leerlo. Y
el año pasado o el semestre pasado, no recuerdo, llegaron respuestas que eran ilegibles, no se podía entender, no había comas, no había puntos, entonces no se sabía cuándo terminaba una idea y cuándo comenzaba la otra. Y ahí yo tengo que poner un 1 nomás, porque no se entiende. No puedo adivinar lo que había en la cabeza de quien escribió. Entonces, por favor, léanlo y pongan atención en la gramática. Las tildes y eso a mí no me importa, no, pero la cosa es que se entienda, que se separen las ideas, ¿ya? No hagan oraciones de 10 líneas, eso es muy difícil de leer también. Si se fijan, cuando uno escribe un paper, los papers son como telegramas. Las líneas, las oraciones duran 2 líneas o 3, no duran más. Fíjense eso. Y eso hace que sea más fácil de leer. De otra manera es muy difícil. Ya, nos vemos. Recuerden que el domingo es un día súper importante. Ojalá vaya a votar la mayor cantidad de gente. Eso. Cuídense. Profe, Vayan con su mascarilla. Sí, yo la le quería hacer mascarilla. una pregunta, pero Sí, era todas relacionado las con que quieran. epilepsia. ¿Relacionado con qué? Epilepsia. Claro. ¿Se puede dar como un ataque epiléptico así como de forma espontánea sin tener como precedentes de la enfermedad? Por supuesto. La respuesta corta es por supuesto. Pues eso ocurre. De hecho, el primer ataque siempre es espontáneo, o suele ser espontáneo. No siempre, pero suele ser espontáneo. Los casos en los que no son espontáneos es cuando hubo una lesión, un golpe, por ejemplo. Un golpe en la cabeza, puede generar un ataque epiléptico. Síndrome de abstinencia de drogas también puede generar un ataque epiléptico. Algunas infecciones también pueden generar un ataque epiléptico. Ciertos episodios febriles en algunas personas también, ¿ya? Entonces, en algunos es claro el gatillante, una lesión o una infección, pero en el resto de los casos es espontáneo. Profe, ¿y puede Suele ser ser espontáneo. que la persona no tenga ningún rastro de la enfermedad de epilepsia, pero tenga un ataque y ese ataque como que desencadene que vuelva a tener episodios más seguidos de epilepsia? Exactamente así es. Así es. Muchas veces aparece espontáneamente, así sin ningún espontáneo, no había nada antes, aparece, y el punto aquí es que después de que hay un ataque, la probabilidad de tener un segundo ataque es mayor, y si tienes dos ataques, la probabilidad de tener un tercer ataque es mayor. Entonces, hay una probabilidad acumulativa. Esto es acumulativo. ¿Por qué? Porque todos estos cambios en los circuitos, la muerte de las neuronas GABAérgicas, la reorganización del giro dentado con la neurogénesis ectópica que yo les conté en la clase de epilepsia, eso ocurre después de un episodio. Eso lo sabemos ya de esto, de historia vieja, eso está bastante claro. Entonces, un episodio ya aumenta la probabilidad de que esto sea recurrente y que se vuelva crónico. ¿Qué es lo que hace el neurólogo? Habitualmente el neurólogo trata con antiepilépticos por años, 2 años, por ejemplo, para disminuir la probabilidad de que se genere un nuevo ataque. Así que esa es la idea. Hay que disminuir como sea la probabilidad de un segundo ataque Profe, y y la de última subsecuentes pregunta ataques. Todas las que quiera. era que si existen como rasgos o síntomas que sean como característicos de la epilepsia como para poder prevenirla o evitarla o manejarla de No, mejor manera cuando se esté dando. pero es que son dos cosas, creo que las que me estás preguntando. ¿Hay rasgos y síntomas antes? No, Sí, antes no hay. ah, ya. Sí, No, esa era mi pregunta. tú no puedes predecir si una persona va a tener una crisis si nunca ha tenido. No. Ya, profe. Lo que sí se sabe, que no sé si es lo que estás preguntando, lo que sí se sabe es que hay personas que tienen estas crisis, múltiples crisis al día, 7 crisis al día, 20 crisis al día, y ellos se dan cuenta cuando va a venir la crisis. Se dan cuenta unos segundos antes, 10 segundos antes, 5 segundos antes. No está claro
cómo es este proceso. Se ha estudiado bastante y no está claro. Em, em, pero lo más interesante es que algunos de ellos han desarrollado métodos para prevenir las crisis. Entonces, ciertos movimientos motores se han dado cuenta que mover el brazo de cierta manera, por ejemplo, previene la aparición de la crisis. No hay explicación que yo sepa de cómo eso funciona. Ahí yo desconozco. Yo Qué reconozco que interesante eso del brazo, no tenía idea. no necesariamente es el brazo, son movimientos motores. Puede ser incluso cambios en la respiración, algunos han dicho. Y por el otro lado, hay personas que también tienen múltiples crisis epilépticas que pueden generar la crisis epiléptica espontáneamente. Pueden hacer cosas para que aparezca la crisis. Y eso lo hacen para manipular a los otros. Entonces, están en una situación complicada emocionalmente, hacen el cálculo manipulativo y se inducen una crisis con ciertos movimientos y con ciertos cambios de respiración. Esto es muy complicado desde el punto de vista social, como pueden ver. Gracias, profe. ¿Profe? Y puede Sí, haber una mayor probabilidad de, por ejemplo, tener otras condiciones, por ejemplo, tienen epilepsia, tienen autismo, depresión, esquizofrenia, ¿puede darse una cosa múltiple o es imposible? ¿No se han dado casos? sí, lo que quieres preguntar es sobre la comorbilidad, ¿cierto? ¿Hay comorbilidad entre estas condiciones? La respuesta corta es sí, ¿ya? La mayor comorbilidad de epilepsia es depresión o trastornos del ánimo. De hecho, si tú le preguntas al neurólogo o al psiquiatra más bien, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te digo epilepsia? Y me dicen depresión. Así que hay comorbilidades, hay comorbilidades. Nosotros aquí no hablamos de autismo, ¿ya? El autismo es una condición en la cual hay alteraciones en el desarrollo temprano del sistema nervioso, y ahí en un grupo importante de pacientes autistas tienen crisis epilépticas. Y, y ahí la pregunta es interesante, ¿quién fue primero? ¿Fue la alteración que lleva a la epilepsia o es primero la alteración que lleva al autismo? O quizás no las podemos separar. Así que sí hay comorbilidades. La mayor comorbilidad de epilepsia es la depresión, son las depresiones más bien. Hay comorbilidad con otras cosas, hay comorbilidad con esquizofrenia, por ejemplo, ¿ya? Los trastornos del ánimo tienen comorbilidades todos con todos, entre ellos, ¿ya? O es difícil más bien definirlos, más que comorbilidad es difícil definirlos. Pueden haber comorbilidades. Hay trastornos del desarrollo, trastornos cognitivos del desarrollo, yo no les hablé de eso es más relacionado con el autismo. Y esos también tienen comorbilidades con depresión o con trastornos del ánimo y con epilepsia, además. Y pueden haber alteraciones cognitivas severas ahí también, y eso puede implicar alteraciones anatómicas bien grandes. Pero de eso yo no les hablé. Hemos trabajado en autismo también. Tenemos que mandar pronto el paper del autismo, de hecho. Ya, muchas gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas? Si es que hay. Profe, Aquí hay varios nombres conocidos. Sí, dígame. es que lo que pasa es que yo he visto que, por ejemplo, el trastorno de, ¿cómo se llama? El trastorno de identidad disociativa se puede dar por traumas. Entonces, estos los otros que vimos hoy día también se puede dar como por algún trauma o algo así. ¿Un trauma psicológico, quieres decir? Sí. Sí, es que estoy como bien metida en el tema del trastorno
el que dije, el trastorno de identidad disociativo. Identidad disociativa, Entonces sí. he visto muchos videos, muchas personas que dicen que como que todo partió como por un trauma. Entonces, en este caso, en algunas de las que vimos ya también puede ser como por trauma o algo así. Estoy pensando. Em, la respuesta es casi no. En general son alteraciones, lo que creemos es que son alteraciones que ocurren en el desarrollo, o sea, en el desarrollo temprano, muy temprano, ocurrieron alteraciones. En el caso de autismo no hay ninguna duda de eso, ¿ya? El casi que decía es porque hay episodios depresivos que sí son reactivos, pero eso es depresión. ¿Ah? Se muere un ser querido, quien sea, un familiar muy cercano, la pareja, por ejemplo, eso genera un episodio depresivo y eso es normal, eso es parte de la fisiología. Eh, Nos echan del trabajo, nos bota la o el pololo o le polole, pareja, etcétera. Estos son episodios que ocurren en la vida de nosotros y generan episodios, bueno, a veces generan estos episodios, se llaman reactivos. Em, eh, Ahora, puede aparecer más estos episodios en personas que tengan propensión. Yo no hablé de eso, ¿ah? Pero hay propensión. Hay gente que es más propensa a la depresión, por ejemplo, que otros. Y ahí podría, no sé si ahí tiene que ver la... Bueno, ahí hay una cosa biológica, pero también hay una cosa del ambiente en la propensión. O sea, más en el límite en la propensión y que se dé el episodio, ¿ya? Y ahí es bien difícil de, de entender o de hacer el corte fino, ¿me entiendes? O sea, hay cosas biológicas, hay cosas ambientales, pero, pero en algunas personas va a primar mucho lo biológico y en otros va a primar lo ambiental. Lo que quiero decir es que dependiendo del ambiente, hay personas que puede que tengan propensión a trastornos del ánimo y no van a tener trastornos del ánimo, ¿ya? Pero quizás en otro ambiente, un ambiente más vulnerable, por ejemplo, puede que desarrollen trastornos del ánimo. Estoy pensando vulnerable no solo en lo emocional, sino también en alimentación, por ejemplo, desnutrición. La desnutrición causa alteraciones neurológicas. De hecho, una de las posibles causas biológicas de la esquizofrenia es la desnutrición en periodos tempranos del desarrollo. Esa es una de las tantas hipótesis. Recuerden que hay muchos tipos, o sea, los orígenes son múltiples. Espero haber podido dar un poco de luces sobre esa pregunta. Yo no soy experto de ese trastorno, yo no sé. ¿Ah? Lo Ya, único que no, sí, igual. lo que yo le podría aconsejar es que mire papers, porque en el YouTube y en las redes sociales y en general hay mucho neuromito y eso es un problema. ¿Ya? Así que mucho Sí. ojo con los neuromitos, eso de que usamos el 10% del cerebro, de que hay un cerebro derecho y un cerebro izquierdo, de que hay, otro de los importantes es esto de, hay estilos de aprendizaje, y eso es un neuromito súper arraigado, que hay personas que son visuales, hay personas que son kinestésicos, otros son auditivos. No hay ninguna evidencia de que eso sea verdad. ¿Ya? Eso es un mito, no hay evidencia. Eh, Así que mucho ojo con los neuronitos. Yo en el YouTube, no, en el TikTok, yo veo TikTok casi todas las noches para dormirme, y veo unos neuronitos, pero espantosos, y de gente que ha estudiado biología, perdón, psicología, o sea, profesionales que fueron a la universidad. Entonces, eso, mucho ojo con los neuronitos. Sí, sí, he visto harto, la verdad. Pero, o sea, es que yo hablo porque he visto como, sigo un canal que es de una niña que tiene trastorno Ese de trastorno, identidad. sí. Sí.
Y por eso me empecé a interesar, porque ella lo habla como más científicamente. Pero sí quería saber los que estábamos viendo ahora. Porque, por ejemplo, la esquizofrenia no sabía si podía también dar por lo mismo, así como por algún trauma de... O sea, cada persona es diferente y yo no descarto que quizás algún evento traumático pudo haber generado algo, pero en una persona que tenía predisposición. ¿Te acuerdas del endofenotipo? Que haya tenido SNPs en ciertas posiciones, en ciertos genes. O sea, eso yo creo que es probable. Sin saber, ¿ah? Esto es mi hipótesis. Yo creo que eso sí es probable. Pero no creo que en una persona que no lo tenga, que no tenga predisposición, ahí yo creo que eso no va a ocurrir. Ya igual voy a buscar como algún Busque paper para... papers, sí, busque paper, Sí. review, gente que estudie esto, ¿m? Porque hay mucho neuromito. Los neuromitos son noticias falsas, son las fake news. Y las fake news, em, el desmentir una fake news, dicen que cuesta 10 veces más energía que propagarla. Si no, miran a los candidatos ahora, ¿m? Y a los comandos de los candidatos. Ya, gracias, profe. De nada. Ya. No hay más preguntas, supongo. Entonces nos vemos. Cuídense. Vayan a votar con su lápiz y su mascarilla. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. chao. Cuídense. Chao.